compañero hablaba de la primera huelga, ¿no? Pero además fundamentalmente tratar de encuadrar una charla que sea, trate de ser integral. Esto es, no solo la historia del movimiento obrero no va desenganchada de la historia de la Argentina, ni tampoco de la historia del mundo. Uno entiende a veces las cosas que suceden interiormente en nuestro país cuando después en la mirada ve qué ocurría en ese momento en otro lugar del mundo y de qué manera eso impactaba en nuestra realidad y llevaba a toma de decisiones, a la constitución de grupos humanos, de corrientes ideológicas, de corrientes políticas, porque, digamos, se estaba conformando o se estaba conformando nuevas organizaciones en el mundo. Y como prácticamente la historia del movimiento obrero comienza con, digamos, en su momento más fuerte, y comienza con la llegada de la inmigración, y la inmigración europea es producto de la, digamos, de la política que llevó adelante la generación del 80. Esto es producto de dos momentos: de la conquista del desierto, de lo cual Chivilcoy, digamos, está uno parado en un lugar donde la historia pasó por acá, con toda su fuerza. Y de lo que eso significó, como diríamos, hacia un lado, como exterminio de las razas originarias que poblaban esta llanura. Y hacia el otro, como la implantación de un conjunto de nuevas poblaciones que trajeron no solo digamos, su fuerza de trabajo, sino también trajeron sus pensamientos, sus ideologías. Y esa conquista del desierto, digamos, fue producto de una generación que se organizó, se ordenó en otro terrible momento de nuestra historia, que fue la Guerra del Paraguay. Olvidadas, cuestiones que están casi olvidadas, pero que tienen una significación tremenda en nuestras vidas, aún hoy, porque tuvimos una sujeción a los poderes internacionales que nos llevaron a ir a exterminar a un pueblo hermano, como son los paraguayos, de lo cual fuimos partícipes junto con Brasil y el Uruguay. Y, digamos, esa misma generación militar, de lo cual Roca es la, diríamos, casi como la máxima expresión, es la que va a dar la conquista del desierto. Y yo voy a empezar hablando de la historia del movimiento obrero a partir de Roca. A partir del segundo gobierno de Roca, porque el segundo gobierno de Roca es el gobierno que instala, donde se empieza a instalar las primeras organizaciones sindicales. Pero, haciendo un jueguito, yo traigo un par de mapas, alguno que me quedó, que está todo sucio, roto, que me quedó de otro momento de mi propia historia. Para empezar hablando de esto de la sujeción a los poderes internacionales y fundamentalmente de nuestra situación mental, porque la dependencia es una cuestión mental, que después se traduce en medidas económicas. ¿Se ve el mapa de más o menos de allá en el fondo? ¿Se ve algo? Sí. ¿Sí? Este es el planiferio con el cual hemos estudiado en la escuela y con el cual nuestras maestras nos han enseñado geografía. Sí, con el cual aprendimos el mundo, o cómo estaba constituido el mundo. Nos acostumbramos. Incluso yo tengo un mapa de la Argentina, que también lo veíamos en la escuela, donde la porción de la Antártida aparecía acá en un costadito. ¿Se acuerdan ustedes? Que ahora el presidente ordenó, dio un decreto en el cual el mapa de la Argentina es todo esto. En un intento que las nuevas generaciones incorporen en su imaginario y en su mente a todo el territorio nacional, el que poseemos y en el cual estamos establecidos y el que reivindicamos como propio.
estamos recorriendo una etapa en la cual nos empezamos a parar de vuelta ante el mundo de una manera distinta, con montones de errores, con montones de cuestiones que todavía no se han resuelto, pero en principio este es el mapa oficial ahora de la República. Pero este mapa, ustedes se sabrán que este punto, que es el punto central, que es el Ecuador, es el que divide la Tierra en dos mitades, está abajo. En la curvatura de la Tierra tendría que estar por acá, el Ecuador y este. Entonces esto estaría más arriba, lo cual le da, está a 2/3 de la parte superior del mapa, con lo cual le da al hemisferio norte un tamaño desmesurado y nosotros lo hacemos chiquitito todo. ¿Por qué? Porque se va comprimiendo ahora. Se va achicando al ser el globo de esta manera. Entonces, la visión plana es una visión pequeña y esta es una visión gigante. ¿Sí? Hace años, hace muchos años, yo traje de Venezuela, es una de las cosas que decía recién Lautaro. Este otro mapa que lo encontré allá abandonado, yo lo tuve en mi casa mucho tiempo, se pasó por algunas vicisitudes, por lo cual les pido disculpas por tenerlo de esta manera. Este es un mapa planiferio de dimensiones reales. Este es un mapa donde el Ecuador está en el centro justo. Mírenlo bien, observen que se hace más chiquito. Europa toma su verdadera dimensión. Porque el que te dibuja el mapa es el que manda. El que comanda dibuja los mapas. ¿Y estos mapas quiénes los dibujaron? Los que dominaban el mundo. Por eso se pusieron arriba y a nosotros nos pusieron abajo. Porque en el universo no hay ni arriba ni abajo. Y si mayas o aztecas hubiesen descubierto, entre comillas, Europa, a lo mejor los mapas serían así. Porque se hubiesen puesto arriba. Y si damos vuelta al mapa, esto lo aprendimos de don Arturo Rodríguez, magnífico formador, que fue el primero que en el año 58 puso el mapa al revés para empezar a darnos la dimensión, dos dimensiones. Primero, la dimensión de nuestra condición marina. Estamos en el medio del mar. Y no tenemos una conciencia marítima. ¿Hay algún marítimo acá? No. Claro, Chivilcoy es difícil que haya, pero digo... De río. ¿De río? Ese es de río, miren, una cosa. Y con esto vamos terminando, porque si no yo me empalo muchísimo con este tipo de temas que son realmente... Yo creo en la formación del movimiento sindical, pero creo en una formación integral y política. Creo en una formación de la conciencia nacional y a través de esa formación de la conciencia nacional, su proyección. Fíjense que estamos en el medio del mar. Esto es, nosotros tendríamos que tener una marina impresionante y no la tenemos. Hubo un momento de una gran marina mercante que fue en el momento entre el año 45 y el 55, que después se fue destruyendo. Pero nosotros tenemos que tener una marina mercante impresionante porque estamos casi como solos acá en el medio del mar. Y la otra es la proyección que tenemos por nuestros ríos, hablando de los ríos, hacia adentro del continente, ¿no? Acá está el río de la Plata. Está el Paraná, el Paraguay, se van hacia adentro del continente en lo que hoy se da a llamar la hidrovía Paraguay-Paraná, que es por donde sale
la gran producción que tiene el Brasil en el Mato Grosso do Sul. Brasil produce, nosotros estamos produciendo más o menos unas 80 millones de toneladas de soja. Brasil produce 80. Nosotros estamos produciendo 50. Brasil produce 80. Si nos juntamos y vendemos juntos la soja, no solo los precios son buenos, sino que le ponemos los precios al mundo. Yo me acuerdo que en el 73, cuando vino Perón, una de sus propuestas, que nosotros, yo era de la juventud, que casi ni escuchamos porque estábamos en otro mundo, fue: tenemos que hacer la OPEP de los alimentos. Dijo, como la Organización del Petróleo, que en ese momento se instalaba los precios del petróleo, el planteo del viejo era: tenemos que hacer lo mismo, pero con los alimentos. Y fíjense, ¿no es cierto?, a unos años de aquel planteo, como hoy aparece esto estratégico de producir alimentos. Incluso aparece una situación que no se daba en ese momento, en el cual algo también solía decir en general, ¿no?, que uno puede tener una industria y la tecnología importante, pero lo que no puede hacer es producir en un pequeño espacio comida. La comida es más necesaria. En algún momento no se puede comer las maquinarias, hay que comer comida. Y había una relación entre los términos de intercambio, que yo me acuerdo que solía plantearlo Presbich, y también lo planteó en su momento Cobreche. Esto es, que el desarrollo tecnológico hacía, ellos ponían, me acuerdo, una locomotora, que una locomotora valía en un momento dado, no sé, 50 fardos de lana, y cuando sigue el desarrollo tecnológico vale 200 fardos de lana, 1000 fardos de lana. Esto es, cada vez se iban deteriorando más los países productores de materia prima, y cada vez se iban encareciendo más los productos desarrollados industriales. Pero en este momento, miren lo que está pasando. Y en este momento pareciera como que se da una relación de intercambio al revés. Esto cada vez cuesta más los productos primarios. Y cada vez, diríamos, cada vez se cotizan más. ¿Por qué? Porque aparecieron en el mundo otras masas que eran desconocidas en ese momento, los chinos y los hindúes, y fundamentalmente tienen, digamos, una gran producción, ganan mucho dinero o digamos, tienen un altísimo Producto Bruto Nacional y compran muchos alimentos, porque necesitan alimentar miles de millones de personas. Ha llegado el momento en que el proyecto nacional, que espero llegar al final de esta charla hablando de la confluencia del movimiento sindical y el movimiento de los pequeños y medianos industriales, en esa confluencia podamos encontrar este destino que se va marcando de un proyecto nacional que más que nunca tenemos la posibilidad de hacer efectivo. Traje el mapita para eso, para hacer la introducción, para hablar, porque puedo hablar un poquito del mundo. Ustedes fíjense el tamaño de Groenlandia, ¿no? Corren con esto. Pero uno tiene que tener presente que China es grande igual, que lo que fue la Unión Soviética, Rusia es grande, y que hay, digamos, son los nuevos países que empiezan a emerger y con los cuales tenemos que tener también como movimientos sindical una alianza de movimientos obreros. Todo esto empezó con Roca. Pero antes de Roca gobernó la Argentina desde 1800, la segunda presidencia, ¿no? Desde 1898 hasta el 1004, hasta el 1904. 4 años en el nuevo siglo. Pero aquí, antes que Roca, se habían ocurrido muchas cosas que iban a tener incidencia en el mundo que se iniciaba con Roca, que se iniciaba con el nuevo siglo.
Había habido una guerra entre alemanes y franceses, la guerra franco-prusiana. Esa guerra había terminado en lo que se dio a llamar la Comuna de París. La Comuna de París fue uno de los hechos de violencia contra los trabajadores, uno de los primeros reconocidos como una masacre. El ejército prusiano había derrotado al ejército francés, habían ocupado Francia, habían ocupado gran parte de Francia, fundamentalmente quedaba a ocupar París. El ejército francés se había rendido todas las afueras de París y los prusianos llegaron a la puerta de París y adentro de la población se empezó a organizar en gobierno. Se había ido la burguesía, la gente del dinero se había ido de París y quedaban los trabajadores. Y durante casi 3 meses crearon un gobierno de cooperativas, sindicatos, organizaciones libres que se federaron y gobernaron París y dicen que lo gobernaron mejor que nunca. Entonces fue la primera experiencia de laburantes conduciendo una ciudad del tamaño de la que ya era París en ese momento. Esto fue en 1870. También tomaron las armas que había en los arsenales y crearon una milicia popular y se dispusieron a resistir el ataque de los prusianos. Por lo cual a los prusianos es muy difícil entrar en un pueblo que está defendido por la gente que vive allí. Los costos son altísimos normalmente, y de eso saben bastante bien los que han invadido lugares donde la gente lo defendía. No se animan a entrar, rearman el ejército francés y el ejército francés entra en París. Y es el ejército francés el que mata a los propios habitantes de París. Dicen que en la semana fusilaron más o menos 10.000 personas. Incluso uno va a Francia y hay cementerios. En París hay cementerios que se hicieron en esa época y solamente los crearon para esa época. Mucha de esa gente que participó aquí participaron cooperativistas, socialistas utópicos, anarquistas, sindicalistas, participó, digamos, vinieron desde muchos lugares. Muchos de los que huyeron fueron o hacia Estados Unidos o hacia la Argentina. Fueron los dos países que recepcionaron aquellas corrientes de trabajadores muy ideologizados, muy capacitados, que son los que llegan a la Argentina y empiezan a sentar las bases del movimiento obrero. También están ocurriendo cosas, porque aquí, en 1898, en 1890, Leandro N. Alem hace un intento revolucionario en la Revolución del Parque. Ya está Alem en funciones y Alem planteando la lucha por el voto, la lucha por el voto libre. Hay movilizaciones, digamos, si bien se ha establecido la generación del 80, aquí está Alem y una fuerza nueva que empiezan a hacer, que se llama la Unión Cívica, y que arrastra sectores de la burguesía de nuestro país, sectores de jóvenes, los arrastra en algún momento, y algunos sectores del ejército intentan un golpe en el 90, son derrotados, pero en 1905 el sobrino de Leandro Alem, Hipólito Yrigoyen, también nuevamente vuelve con un golpe cívico-militar. Golpe, intento, de planteo de decir, queremos elecciones libres y secretas. Toda una reivindicación revolucionaria en ese momento, en el cual la oligarquía vacuna, que se estaba expandiendo sobre la base de lo que fue la conquista del desierto, esto es, toda la llanura quedó como para repartírsela. Las mejores tierras de la Argentina se las repartieron, y se las repartieron de la oligarquía vacuna, porque el soldado Cacho González, que le daban un cuponcito, que le sabía en qué lugar de la Pampa estaban las 10 hectáreas que le daban, se los dejaba al pulpero por un paquete de
Las pulperías fueron las que recibieron todos esos certificados y fueron las que se los vendieron y se las entregaron por nombre a lo que después va a ser nuestra oligarquía vacuna. En nuestra provincia de Buenos Aires, no sé si después me van a poner en vivo, no hubo planes de colonización. Yo creo que en Chivilcoy sí, pues este era el pueblo querido por Sarmiento. Sí, Sarmiento tenía un especial, incluso en el esquema sarmientino, este era el lugar de donde él iba a mostrar lo que él pensaba hacer. Las granjas, exactamente. Que no sé si se hicieron, la verdad que no sé si se hicieron. Y el otro fue Bragado. Creo que se intentó hacer un anillo de granjas. Y el otro fue Bragado. Pero después las colonias de agrícolas estuvieron en Santa Fe, en el Río. Así hubo sí una política de distribución de la tierra para trabajarla. Mientras que a nosotros lo que nos pasó en la provincia de Buenos Aires, que la tierra pública se la usó para financiar ejércitos con los cuales vivimos en guerra con las provincias del interior. Y de vez en cuando salía a la venta una cantidad de tierra pública que se vendía por chaucha. Además de todo lo que quedó al sur del Salado, que pertenecía al indio y que le quedó a los conquistadores. Roca mismo tenía un par de estancias muy grandes, son muy conocidas las que tuvo la familia de Roca, a tal punto que Atalíbar Roca, el hermano, era el que se ocupaba, digamos, sería hoy ¿cómo se llama cuando vos ponés tu testaferro? Dice que Sarmiento, en lugar de decir, qué sé yo, ladrones, decía, robar, decía Atalíbar, había inventado un verbo nuevo, decía, esto está atalibado, esto es, llevarlo para Roca. Hay una estancia que en San Luis, hace poco, el gobierno de 70.000 hectáreas la compró, la expropió y la convirtió en parcelas para trabajar. Pero el potrillo oscuro en La Pampa, en la provincia de La Pampa, estaba en la orden de las 200.000 hectáreas. Así era. Y las que hubo por acá. Quedaron en manos de todos ellos y así se constituyó nuestra oligarquía ganadera. En principio, ganadera. Bien. Pero, yo decía, que ya existía la Unión Cívica Radical, que ya había dado sus luchas, había comenzado aquí a dar sus luchas por la presencia de las masas a través de las elecciones libres. En Europa, más o menos también un poco antes de lo que fue la guerra franco-prusiana, se da un congreso en el cual participan todas las líneas de pensamiento social, diría, ¿no? Participa Marx en persona, participa Bakunin. En principio se constituye una asociación internacional del trabajo o de los trabajadores. Esta asociación va a tener, digamos, se va a crear más o menos en 1870, hasta el 90 va a caer, en el 90 se la reimpulsa nuevamente, pero como mucho de lo que constituyen esta asociación fueron los que estuvieron en la Comuna de París, y algunos les resulta muy difícil militar en Europa, son perseguidos, emigran a Estados Unidos, y en Estados Unidos crean o son partícipes de la creación de una de las federaciones, que yo después voy a tratar, si me agarro el tiempo, y si no en otro momento lo haré, cómo nace el sindicalismo norteamericano. La primera federación que crean, ellos le llaman los Caballeros del Trabajo, es una especie de logia secreta. Y esa asociación de Caballeros del Trabajo es la que va a empezar a dar la lucha por la cual, digamos, la lucha o el objetivo de lucha que llevan a llevar todas estas organizaciones, que es las 8 horas de trabajo, que era una reivindicación de la santísima puta, porque se trabajaba 12, 14, 16, 18 horas. No solamente en la Argentina, en el mundo.
Así que esa reivindicación de dar las 8 horas de la lucha por las 8 horas de trabajo es una reivindicación impresionante, que lleva a que en 1880 haya una gran protesta impulsada por la Federación Americana del Trabajo, los Caballeros del Trabajo, que termine con la muerte, en principio, en una huelga que empezó el 1 de mayo, por las 8 horas de trabajo, y después en la muerte de 8 o 10 militantes sindicales, que se los huelgan, y que son los mártires de Chicago. Con lo cual queda establecido que el 1 de mayo es el día de los trabajadores. Después, con los años se fue, digamos, como modificando y se fue hablando del Día del Trabajo, ¿no? En recuerdo a sus mártires, ya en 1880, o sea, cuando aparece el segundo gobierno de Roca, ya todo esto está planteado. De esta organización, que va a ser la primera internacional, la van a terminar dominando los anarquistas. Si bien están más acá presentes, digamos, esta primera corriente que se expande por el mundo es anarquista. O en principio, los más militantes, los que llegan a América, son los anarquistas. Llegan anarquistas del tamaño de Gordy, de Malatesta, hay paraderos anarquistas. Pasaron todo lo que tenga que ver. Malatesta es el que crea en la Argentina el gremio paradero. Y es uno de los principales hombres del anarquismo, del movimiento anarquista. Por eso que los paraderos, bueno, todos ustedes conocen la historia, ¿no? Que casi siempre, casi todos anarquistas, en la factura le pusieron nombres que le pusieron, no sé, guarda de fraile, vigilante, otras cosas que yo, digamos, querían de alguna manera estigmatizarla, bueno, fueron poniendo su nombre. Pero fue un gremio, como lo fue también la UOCRA, creado en principio por los anarcos. Anarcos que traían la concepción del sindicato por oficio. Acá tenemos una primera concepción de organización sindical. Oficio. Cordoneros, zapateros, carreros, panaderos. Oficios. Claro, tampoco había un desarrollo, no había un desarrollo de la industria. Pero ellos esa concepción de unir la gente por el oficio, la van a mantener en el curso de los años. Su sindicalismo, digamos, su idea de la organización sindical es el sindicalismo por oficio. En esta época, estos militantes van a crear la Federación Obrera Argentina, ya en la época de Roca. Son pocos, son todos europeos. Aquí va a haber socialistas utópicos, va a haber sindicalistas revolucionarios que planteaban el tema del comunismo anárquico, y va a haber sindicalistas, que después vamos a tomar la concepción sindicalista, que yo, a mi entender, es la que tiene una de las que tiene mayor incidencia, esa corriente de pensamiento sindicalista, en el nacimiento posterior de la CGT después del 30, para mí es la que tiene mayor incidencia, que son los sindicalistas puros, los que no creían en los partidos políticos ni en las corrientes de pensamiento. Creían solamente en el sindicato, hablando de cierto. Creían que el Estado se podía constituir sobre una base de una confederación o federación de obreros organizados por sindicatos. Creían que el sindicato reemplazaba al naciente partido político. Llamaban al sindicato la casa del trabajador, pero la casa del trabajador porque pensaban que el sindicato debía ser el que en esa época bancara la salud del trabajador. No se olviden que en esta época no había salud pública, no había nada. Creían que el sindicato era la organización madre que te permitía
también poder desarrollar la educación de los trabajadores. Y que también era su representación política. Y que tenía que manejar una bolsa de trabajo que permitiera manejar los oficios. Esto era la concepción, que después va a aparecer otras cosas más, para aparecer una idea de la violencia. No creían en el paro, creían en la huelga general revolucionaria, igual que los anarquistas. Acá hay que hacer una definición bastante metodológica, que hasta hoy lo podemos traer, porque hoy tenemos algunas manifestaciones de esa naturaleza. Acá en la JOA va a haber anarquistas, socialistas y sindicalistas. Guarda que ya en 1904 aparece Alfredo Palacio, diputado. Acá es el nacimiento de todo esto. El Partido Socialista se crea, primero, en 1890 aparece la Segunda Internacional, que esta va a ser socialista, con la presencia del Partido Socialista Alemán. Esto se va a crear en Francia. Inmediatamente, en 1896, antes de que empiece el siglo, nace el Partido Socialista Argentino. Que parecido como que es tan actual. 1896 aparece el Partido Socialista. Con Come Justo. Bueno, posteriormente, de repente, Come Justo fundamentalmente. Con un ingeniero, llega mucha gente, bueno, esta es la época en que llega Gabriel Macé, que es socialista, y viene fugado de España, que en España llega de casualidad acá, y acá lo contratan para el famoso trabajo que incluso escribimos nosotros desde el Ministerio de Trabajo, y que seguramente los que van a venir les van a hablar bastante de ese trabajo maravilloso, de esa investigación extraordinaria que hizo Gabriel Macé sobre las condiciones de trabajo en Argentina. Viene un ingeniero que se llamó Ave L'Allemand, un ingeniero alemán, que va a ser el marxista, el primer marxista, diríamos, científico, conocedor bien del pensamiento de Marx. Y va a fundar acá, dentro de toda esta corriente, una serie de periódicos. Después se va a ir a San Luis. Y va a intentar allá hacer un trabajo, digamos, intelectual, de comprensión del desarrollo de la agricultura y la ganadería en la Argentina y la presencia que debe tener en nuestra producción. Pero es el primero que, digamos, crea uno de los primeros periódicos socialistas, y después, bueno, empieza a aparecer todos los periódicos anarquistas. La pelea entre, ya adentro del socialismo hay una serie de divergencias por el tema de la guerra. Porque el Partido Socialista Alemán, y también lo traslada hacia la Argentina, digamos, es europeísta, eurocentrista. La concepción que en ese momento tiene para analizar la sociedad en Europa la trae exactamente la misma para analizar la sociedad argentina. Justamente el alemán intenta tener, digamos, hacer un análisis propio de la sociedad argentina, sociedad que era totalmente distinta a la Europa, en un estadio distinto de desarrollo. Se comprende esto que vengo planteando, ¿sí? Usted me para y me dice, volver para atrás y hablamos de vuelta. Fundamentalmente lo que hay aquí es una pelea por el tema de la guerra, porque el planteo de los movimientos socialistas y anarquistas es la paz. Primero, los anarquistas no creen en las naciones. Otra concepción, digamos, la nación para el anarquismo no existe. Existen regiones en el mundo. Y en realidad, en alguna medida, cuando llegan a la Argentina, que son alemanes, italianos, españoles,
algún francés. Cuando llegan a la Argentina hacen ese planteo en un país de criollos totalmente aferrados. Por eso es que al principio hay casi como dos mundos que tardan en encontrarse. Así como muchas de las colonias europeas en Santa Fe, cuando uno va a la colonia Esperanza o a Moiseville o a esos lugares y busca los registros de la municipalidad, está escrito o en italiano o en alemán o en yiddish, porque no manejaban la lengua española. Cuando estalla la guerra franco-prusiana, los socialistas alemanes, un sector no vota, ya eran diputados, no votan el presupuesto de guerra, van en cara. Van presos, bebés entre ellos, como ven. Y otros, sí, apoyan a Alemania, a su país, en guerra con Francia. El planteo era, las guerras son imperialistas y los trabajadores no tenemos que participar en ellas. Esto se va a volver a repetir en la Primera Guerra Mundial, pero va a ser determinante en, digamos, la constitución del Partido Socialista y su idea de internacional. La pelea entre los socialistas y los anarquistas y los sindicalistas determina que aparezca una organización, FORA, que esta sí va a ser totalmente anarquista. Y otra organización, la Unión General de Trabajadores, que va a ser socialista en su mayoría, con participación de los sindicalistas. Y aquí, a Roca le sucede Quintana, que va del 4 al 6, se muere Quintana. A Quintana lo sucede Figueroa Alcorta, que va del 6 al 10. Y va a ser este periodo en el cual se van a encontrar estas presidencias con una efervescencia altísima, porque ya que acá empieza a haber la cantidad, y acá hay una cantidad de sindicatos independientes. Empiezan a aparecer un sindicalismo independiente de las dos posiciones. Fundamentalmente los sindicatos del interior, los pequeños sindicatos del interior asumen una posición, diríamos, que con el tiempo va a ser sindicalista, diríamos. Van a tener una posición de no compromiso con el Estado. Van a entender nada más que la cuestión criminal. Acá se están acercando los festejos del primer centenario, así como nosotros festejamos ahora el bicentenario, y era muy importante para la oligarquía argentina presentar la Argentina al mundo. Porque teníamos una producción ganadera impresionante y empezaba una suerte de una producción agraria también impresionante, y era necesario, esta oligarquía quería hacer grandes festejos para mostrarle al mundo el desarrollo de la Argentina. Que los sindicalistas de la FORA y la UGT querían aprovechar para hacer grandes manifestaciones mostrando la pobreza en la que vivían. Y que era cierto que vivían en la pobreza, porque esta era la etapa del conventillo en Buenos Aires, en la etapa que vivieron muchos de los abuelos de los que están acá presentes. Trabajaban 15 horas, 16 horas, a veces la lucha era por trabajar menos horas en invierno, en condiciones paupérrimas, amontonados en los conventillos. Aquí la huella, que ya existía, la Unión Industrial Argentina, es que plantea la expulsión lisa y llana de todo militante sindical. Y aparece la ley de residencia. Aparece ley de residencia impulsada por el diputado, bueno, me olvidé el nombre, el que escribió, Miguel Canet, el que escribió Juvenilla, que seguramente cuando éramos chicos muchos que están acá leyeron, Juvenilla, impulsa la ley de residencia, con lo cual todo militante gremial que es, digamos, extranjero,
se lo puede expulsar directamente del país, muchos lo expulsan. Aún así, hay un gran movimiento para festejar el 1 de mayo, acá a la altura de lo que fue el 1909, y hay dos grandes actos que se hacen para el 1 de mayo, reivindicando las 8 horas de trabajo. Uno organizado por la FORA y otro organizado por la UGT. Ese 1 de mayo de 1909, en Buenos Aires, la Unión General de Trabajadores, los socialistas, hacen un acto en Constitución. Y los anarquistas, hoy por Congreso, en la Plaza Lorea, que estaba ahí al frente de la última de las plazas de la Plaza Congreso. La policía carga contra este acto, mata a 6 o 7 trabajadores directamente. Al frente de la policía está un coronel reconocido por todo el mundo que se llama Ramón L. Falcón. El nombre justamente de la Escuela de Policía. ¿Cómo? Que lleva el nombre de la Escuela de Policía de la Capital Federal. Llevaba. Buena hora. Justamente. Fíjate, ¿cómo sabes que yo tomo muchas veces por eso? Porque claro, el coronel Ramón Falcón carga directamente, además todo el mundo sabe que ha planteado que no va a dejar un rojo vivo acá y un judío tampoco. Mata 6 directamente, carga con infantería y en esa época la policía no tiraba gases, no tenía gases, tenía Mauser simplemente directamente. Hay una masacre tremenda, se declara el paro general, la huelga general en ese momento, también la declaran los socialistas que no han tenido problemas, empieza una huelga general, piden la renuncia de Ramón Falcón, y 2 días después de la huelga, que empieza lo que va a ser la huelga general más grande que hubo en Argentina hasta ahora. Huelga general, no paro general de un gremio. Huelga general, por tiempo indeterminado, porque es un poco el planteo de los anarquistas, el tiempo indeterminado, hasta la caída del Estado. Por eso se agotaban, llegaba un momento que no podían bancar la huelga general. Y los sindicalistas que estaban aquí. 1 o 2 días después van a llevar a los muertos a enterrarlos al cementerio de la Chacarita, y ahí nuevamente la policía dice que hay 40 muertos más. Con lo cual sigue la huelga. Sigue la huelga con asaltos de armerías, con tiroteos, tirotean las comisarías. Durante toda una semana, la huelga dura toda la semana. Buenos Aires queda sin comida. El ejército tiene que manejar los tranvías que era el principal medio de transporte del momento, repartir agua y comida. Sale el ejército para hacer esto porque no camina nada. Dura una semana o 10 días la huelga general. Por eso digo que como huelga general fue la más grande de la historia de la Argentina, no fue repetida. Y fue total. Y no había maneras de comunicar como no fuera boca a boca o con los diarios que se hacían en un mimeógrafo, en una platita, y se repartían. Sin embargo, todo cumplió. Increíble la capacidad de organización que tenía esta gente y la capacidad de militancia. Esa semana la van a llamar la Semana Roja. Y va a pasar de todo esto. Acá va a haber asaltos a los barrios, porque además el planteo, que ya empiezan a aparecer las primeras organizaciones parapoliciales. Aparece la primera organización parapolicial, la de Manuel Carles. La Liga Patriótica. Repita. La Liga Patriótica. La Liga Patriótica. Y la Liga Patriótica recorre 11, baleando a todo aquel que tenga cara de judío. Y acá hay algún judío, lo saben, por los abuelos seguramente, pero volvieron a repetir lo que había pasado alguna vez en Rusia. Y simultáneamente, bueno, acá después hace un acuerdo, teóricamente, se queda Ramón Falcón. A los 2 o 3 meses, un militante anarquista, Simón Radowski, lo mata. Con gran alegría de todos los militantes anarquistas. Le tiró una bomba y lo mata.
Con lo cual empieza una etapa de violencia que se va a extender, justamente como decía el compañero, yo creo que se va a extender y va a tener su pico máximo con las huelgas de la Patagonia y con la huelga de la Semana Trágica en Buenos Aires. Todos ustedes lo conocen, seguramente por las películas. Rodowsky va a parar preso, pero lo matan en la cárcel. Al que lo mató a Rodowsky lo matan también. Digamos, es una seguidilla de ataques y demás, y de muertes que se van produciendo, pero que bueno, que va a llegar al 10, en el cual va a haber deportación masiva de militantes, va a llegar al 1910, se va a festejar el primer aniversario de la patria, con expulsiones masivas de inmigrantes. A Fidel Alcorta lo va a reemplazar, lo va a continuar Rodríguez Peña, Roque Peña, que va a gobernar del 10 hasta el 12, y acá ha venido luchando la Unión Cívica Radical, ya con Irigoyen al frente. Ya Alem se ha pegado un tiro con una actitud de bronca ante una sociedad que no lo entendía bien. El sobrino, Hipólito Yrigoyen, va a continuar con este movimiento, va a dar dos movimientos revolucionarios, uno en Corrientes. Arturo Jauretche forma parte de uno de estos movimientos. Les voy a contar la huida del Paso de los Libres. Y el planteo aquí va a ser la abstención revolucionaria. Si la Unión Cívica Radical no va a participar de ningún tipo de elección de ninguno de estos presidentes, a los cuales va a considerar que han sido elegidos ilegalmente, porque además votaban algunos. Y el voto era cantado, en la puerta de la iglesia decía voto por... Y allá en la otra punta había un tipo con un Mauser, había que ser muy valeroso para votar en contra. Abstención revolucionaria. No participamos de ninguna elección hasta que no haya elecciones libres. Fíjense, esto pasaba con la Unión Cívica Radical. Y esto pasaba con el movimiento sindical. Todavía no se había encontrado esto. Todavía no se había encontrado. Parecía como que eran dos historias paralelas. Y el acuerdo Sáenz-Peña lleva al final de cuentas, el proyecto de ley lo presenta y lo hace, bueno, consigue que se vote, que en el futuro las elecciones serán libres, obligatorias y secretas. Esto es un triunfo impresionante. Porque entonces van a aparecer votando las masas. Las masas. También en esta época va a aparecer otro actor que tiene mucha importancia en este momento, la Federación Agraria, va a ser Rito de Alcorta. Y la Federación Agraria va a participar de las reuniones de la FORA. Ahora que los muchachos se hacen los disimulados con muchas cosas, va a participar orgánicamente en muchas reuniones de la FORA. Va a reivindicar y va a recuperar la situación de los pequeños, de los arrendatarios, de los medieros, de todos los tipos que eran explotados por esta oligarquía que se había quedado con las tierras después de la conquista del desierto y que usaba esa tierra solamente para alquilarlas, como ha pasado hace muy poco tiempo. Donde los pools de siembra, grandes estructuras financieras, alquilan la tierra de muchos vagos que no vivieron nunca en el campo. No digo los que trabajan en el campo, que la tierra tiene que ser para el que la trabaja, pero el que vive ahí, y la labura él. No para el que le alquila un pool de siembra y vive en la calle Quintana. Este planteo por el cual nace la Federación Agraria y el Rito de Alcorta, bueno, va a tener la importancia de la aparición de la Federación Agraria. Ley del voto secreto. Acá el otro presidente Victorino de la Plaza, que va desde el 12
al 16, ley de voto secreto que va a permitir que en 1916 ganen haga la aparición en la política argentina con todo su poder y con distribución. Y acá va un puntito en el cual nos paramos, porque, bueno, aquí la Fora ha tenido, acá sigue la gente, la Fora ha tenido un congreso, el 8º congreso, donde la UGT, con mayoría ahora ya sindicalista, sobre los socialistas, más independientes, llegan para unirse, plantean la unidad. Dicen, no, tenemos que unirnos con todos. Y los sindicalistas le copan la Fora. Con lo cual, nos vamos a encontrar que la Fora continúa una Fora que se va a llamar del 8º Congreso, que es sindicalista. Y una Fora del 5º Congreso, 2 foras, que es anarquista. Y los socialistas de la UGT crean una organización que se va a llamar la CORA, la Confederación Obrera Regional Argentina, que va a ser socialista. Esto es lo que tenemos presente. Acá ya ha sido el único partido que no tenía incidencia en la Casa de los Jóvenes era el radical. El Partido Socialista va a impulsar la creación de sindicatos que van a llevar la ideología socialista. Los anarcos viven independientes de todo, y los sindicalistas también. Yo tomé un cachito de lo que es, digamos, el anarquismo. Vale la pena. Son en lo central individualistas. Yo voy a ver, después cuando pase a terminar esta charla, si ustedes están despiertos todavía, vamos a tomar algunas cosas. El anarquismo va a plantear el individualismo. La situación que se da entre el individuo y el Estado. Y va a decir, el Estado termina con mi libertad individual. Por lo tanto, yo debo terminar con él. Planteo, que me parece como que quedó en la sociedad argentina, porque uno lo escucha siempre. Segundo, el Estado debe desaparecer porque esclaviza al individuo y debe ser reemplazado por la anarquía. Esto es, por un conjunto de hombres libres asociados. Su planteo era, si todos somos responsables de nuestros actos, tenemos que ascender hacia una sociedad en la cual cada uno sea responsable de lo que hace. Por lo tanto, podemos vivir sin Estado. Esto planteaban los anarquistas. Podemos vivir sin policía, decían. Porque si alguien comete un delito, los demás lo van a separar como las abejas, como las hormigas. No creían en el cooperativismo, los anarcos, porque pensaban que disolvía la capacidad combatiente de los individuos. Los hacía propietarios. Y con esto se disolvían muchas de las cosas con las cuales yo luchaba. La metodología sindical era la huelga general revolucionaria hasta terminar con el Estado. Y cada uno de los conflictos en los que ellos se empeñaron llevaron siempre, no había paro. La diferencia, bueno, ustedes saben, de todo la diferencia entre un paro que está acotado, dice, paramos desde las 15 hasta las 19. Es un acto de protesta. La huelga, que
no tiene tiempo, la huelga se inicia y termina o con el triunfo o con la derrota. La huelga general revolucionaria, no es que solamente que terminaba con que le ganábamos a la empresa, Carmona, no sé cómo se llama, no le ganábamos a la empresa, le teníamos que ganar al Estado, le teníamos que reemplazarlo al Estado. Guarda que después muchos de estos anarcos formaron parte de los sindicatos del Estado, eso es lo que crearon los sindicatos del Estado, ¿eh? Yo sé gente de antes acá. No vino ninguno. ¿Dónde está el compañero de la CTA? Se me fue también. Bueno, ATE, creado por los anarquistas también, y socialistas. Y esto se encontraba con los socialistas que creían en los partidos políticos, en el Partido Socialista. Partido Socialista que en la Argentina planteaba que el desarrollo social se iba a producir con sucesivas legislaciones cada vez más modernas y más sociales, y el desarrollo del individuo sobre la base de la lectura. Por eso se dedicaban a fundar bibliotecas, que seguramente en Chivilcoy debe haber alguna, seguro que hay alguna biblioteca fundada por socialistas. Seguro, porque en todos los pueblos fundaron bibliotecas. En el convencimiento que la capacitación individual, que el desarrollo cultural individual iba a producir inexorablemente una sociedad mejor. Que ponían el énfasis en dirigentes sindicales, muchos de los cuales, digamos, que tenían que acceder a cargos políticos. Y los primeros diputados de origen sindical fueron socialistas. Pero ya acá en el tiempo, en 1905, 1910, ya hubo diputados de origen socialista. Después aparece Palacio como el más joven, diríamos, y por la ciudad de Buenos Aires. Pero hay diputados de origen obrero socialista. De hecho, el gallego Pérez Leiró, ¿hay municipales? Tampoco hay ninguno. ¿De qué gremio? ¿De dónde son, muchachos? Díganme de qué gremio son. El gallego Pérez Leiró fue uno de los primeros diputados nacionales de origen sindical del Partido Socialista. Sí, el Partido Socialista y sí los sindicatos que forman el Partido Socialista son cooperativistas y crean cooperativas. Y todas las cooperativas que uno conoce, también de origen, las fueron creadas por los socialistas. Salvo lo que pueden hacer las cooperativas, digamos, de países, o sea, de connacionales, que uno lo encuentra mucho en Santa Fe, en esa zona. Hubo cooperativismo de italianos, de alemanes y demás, y son los que se dedicaban a hacer todos los servicios. Como ahora, digamos, las cooperativas más importantes de producción agraria, de producción de vegetales y de hortalizas, son bolivianas. Y también su desarrollo comercial es en forma cooperativa. Además porque lo traen desde el año, digamos, ancestralmente la idea de la cooperativa está en el pueblo boliviano. Pareciera como que es más fácil cuando vos emigrás a otro país, juntarte con los propios y decir, bueno, y tenemos digamos, establecer las mismas normas y respetarlas. Siempre funcionan en compartimentos muy cerrados. ¿Sí? Paro general para los socialistas. Paro, pero no huelga. Paro. La metodología es el paro. Entonces, fíjense hasta dónde van a aparecer los sindicalistas también. Pero los sindicalistas van a plantear lo que yo les decía antes. Miren, muchachos, nosotros no somos partidistas, el universo. El sindicato debe atender el tema de la salud y debe atender el tema del retiro, decían ellos, entonces de la población. Los sindicalistas van a plantear, nosotros todo lo tenemos que desarrollar dentro del sindicato. Tenemos que desarrollar
la salud, tenemos que desarrollar la vivienda, tenemos que desarrollar el tema de nuestro retiro, de nuestra jubilación. Y tenemos que desarrollar fundamentalmente, yo le ponía mucho énfasis, la bolsa de trabajo. Eso le daba mucha bolilla a esto, el hecho de manejar la cantidad de cargos de los sindicatos. Creían en la violencia, los sindicalistas. Creían totalmente en la violencia. Creían que solamente mediante la lucha violenta se podían conseguir reivindicaciones, que no había que entregarle esas reivindicaciones a los partidos políticos. Decían sus pensadores, Labriola, un italiano del principio del siglo, y Sorel escribió un libro a principios del siglo que se llamó Reflexiones sobre la violencia, que fue bastante leído en la Argentina en la década del 70. Me estaba acordando de eso. Reflexiones sobre la violencia. Sorel planteaba, decía que las sociedades se mueven por mitos. Que generalmente se lucha y hasta se pierde la vida por mitos, porque él dice, por ejemplo, decía Sorel, el destino manifiesto de los norteamericanos, un mito. Digamos, la raza superior de los germanos está planteado como un mito, una raza que va a terminar siendo superior dominando razas inferiores. Y esto impulsó el desarrollo del nazismo. Y la puta se lo impulsó. ¿Hasta dónde llegó? La Segunda Guerra Mundial tiene la significación de 30 millones de muertos. Esa es la base de esta frontera. La lucha de clase, es un mito. Nosotros, dice, no tenemos que entregarle la reivindicación a los partidos políticos. No creemos en ellos. Y ese pensamiento de los sindicalistas va a llegar hasta la aparición del peronismo. Y gran parte de los sindicalistas se van a unir al peronismo, increíblemente. A tal punto de que el primer secretario general de la CGT, ya con Perón en el gobierno, es un sindicalista. Es un hombre que vive de ese pensamiento, que es Gay. Gay no era el Gay, se llamaba Gay de apellido. Bien. Primera Guerra Mundial, digo, yo lo pongo en grande porque me parece que fue impresionante lo que significó. Significó la recuperación, en principio significó, por ejemplo, acá aparece el PF. Acá aparecen las primeras jubilaciones, no eran masivas todavía, pero hay legislación en esa dirección. Se va a encontrar que en la Primera Guerra se va a producir la Revolución Rusa. Tremendo despelote. Porque por primera vez sobre todo este esquema impacta la idea de que los trabajadores organizados pueden derrotar a cualquiera. Esto llega y guarda, y pueden derrotar a la aristocracia más antigua de la tierra y pueden formar un gobierno revolucionario y pueden conducirlo. Esto, imagínense, lo que tiene que haber impactado dentro del movimiento obrero. Porque muchas de las cosas que estos muchachos planteaban se convirtieron en realidad con la Revolución Rusa. Yo lo digo de manera muy grosera. Pero en principio lo que aparece como una realidad es que se puede. Se puede. Y segundo, naturalmente, cuando aparece la Revolución Rusa, va a aparecer una corriente sindical que se va a llamar la Internacional Sindical Roja. El Partido Socialista Argentino, un grupo de jóvenes encabezado por alguien que no es muy reivindicado, que no es muy conocido, Penelon, un dirigente
socialista marxista que es, yo no sé por qué, la verdad que nunca pude entender, lo nombran coronel del ejército ruso. Coronel honorario del ejército ruso. Debe haber sido soldado en algún momento. Es argentino, ¿no? Stalin lo nombra coronel, Lenin lo nombra coronel honorario del ejército ruso. Penelón, uno de los Gioldi, Codovila, que ya aparece en ese momento, van a crear primero el Partido Socialista Internacional y después el Partido Comunista. Y el Partido Comunista va a ser su aparición aquí. Descansamos 5 minutitos, así arrancamos, o quieren que sigamos o que terminamos temprano. Vamos. ¿Seguimos? Sí, vamos. Seguimos. ¿Están llamados? En la época de Irigoyen, bueno, en la época de Irigoyen va a tener todos los contrastes, las contradicciones de un gobierno que llegaba, de una fuerza nueva que llegaba, que no tenía el poder. Cuando hablamos de la policía o hablamos del ejército, yo muchas veces me planteo cómo ocurrió esto. Pero lo manejaría Irigoyen, eso. Por eso hablaba el diario de Irigoyen. Pues lo manejaría, porque uno dice, yo soy el presidente de la nación y manejo a la policía. Nosotros sabemos que después, digamos, hay estructuras que se manejan solas. Que te cuesta muchísimo por aquello de una cosa es el gobierno y otra cosa es el poder. Claro, uno se lo puede ver después. Y Irigoyen pasa a la historia como un represor, que uno puede decir que es un represor. Quizás, yo trato de porque digamos, es tan grande la figura de él, digamos, de lo que consigue, y la manera en que, digamos, un tipo que, si bien tenía un par de campos que le habían quedado, vivía de manera muy humilde, vivía solo. Yo me acuerdo cuando era chico, todavía estaba la casa de Irigoyen ahí en la calle Brasil, una casa común, solitario, que no se le conocen discursos. No hablaba. Le decían el peludo porque se escondía. Que se entiende de que se apalabraba uno a uno a los que lo iban a ver. Pero no se le conocen grandes discursos. No se le conocen grandes recorridas. Y que además, cuando asume la presidencia acá, tiene 64 años. Esto es cuando la mayoría de nosotros estábamos diciendo, bueno, nos vamos a retirar para empezar a estar con la patrona un poco. Bueno, él asume la primera presidencia. Y asume la primera presidencia en un momento grave. Esto es, Primera Guerra Mundial, Revolución Rusa, grandes conflictos mundiales. Además, había sectores que le pedían la intervención de la Argentina en la Primera Guerra. Y Irigoyen no. En ningún momento aflojó, mantuvo la neutralidad. La Primera Guerra va a partir también al Partido Socialista. Entre los que están de acuerdo con los países aliados, que se llamaban la Entente en ese momento, que eran bueno, después Estados Unidos, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, y el eje era Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Se va a dar el enfrentamiento. En el medio de ese enfrentamiento, las tropas rusas son totalmente derrotadas por los alemanes, se retroceden y se produce la Revolución Rusa. Triunfa la tesis de Lenin, que dice Lenin, si hay que entrar en guerra, estamos hablando siempre en Europa, porque ellos hablan en términos europeos. La Argentina que yo les mostré, es cierto, estaba allá en el fondo, nadie sabía bien, salvo los que habían emigrado, sabían que había otro movimiento aquí. Lenin dice, hay que aprovechar la guerra, si se da la guerra, para provocar las revoluciones sociales en los países en combate. Y él lo cumple incluso. Aprovecha el ejército ruso que vuelve
desmoralizado, destruido del frente alemán, y ese mismo ejército blanco es, digamos, reorganizado y reformulado por Trotsky, que es un genio de la organización, y convertido en el ejército rojo. Trotsky. ¿Sí? ¿Qué me decís? Que es un genio de la organización, consigue dar vuelta, digamos, esa explosión. Yo me acuerdo en esas noches de Venezuela que me ponía a leer los libros, yo era formador en la Central Latinoamericana de Trabajadores, en la CLAC. Me estoy olvidando de algo hablando de la CLAC. Que era la Central Católica. Y íbamos a parar a Venezuela, a un convento que había allí, ahí estábamos un mes, ahí formamos mucha gente de Centroamérica y demás. Entonces encontré en la biblioteca, que era una biblioteca pulsuda, grande, encontré mucho de la historia del ejército ruso. Y ahí encontré la manera, digamos, cuando van pasándolo, reconvirtiéndolo al ejército rojo. Aquí también, yo decía que acá surgió el socialismo, el anarquismo. En León XIII, en 1890 más o menos, el Papa León XIII publica la Rerum Novarum. Publica una encíclica donde habla de los nuevos tiempos, y es la primera encíclica social de donde va a surgir progresivamente después lo que se va a llamar la doctrina social de la Iglesia. Esto va a tener en la Argentina también su presencia, fundamentalmente a través de lo que se llamó los círculos católicos de obreros. Círculos católicos de obreros que no sé si hay alguno acá, pero si van, yo me acuerdo, yo vivo en Loma de Zamora. En Loma de Zamora hay uno todavía. En Flandria. ¿Cómo? En Flandria. En Flandria. ¿En Flandria hay? Claro. Existen muchos. Círculo católico obrero. Empieza a haber algunos, bueno, hay un cura, el cura Grote, que se dedica concretamente a trabajar el tema social. Y más aún, Alfredo Palacios es un discípulo del cura Grote. Alfredo Palacios, que nunca dejó de ser creyente, pese a haber sido socialista, aparentemente se quedó quietito durante muchos años, pero en sus años ya de viejo volvió a la iglesia. El cura Grote, el planteo del cura Grote era, bueno, recuperar la esencia del viejo cristianismo. Y aquí también van a aparecer también algunos movimientos cristianos, y después, ya en la Segunda Guerra Mundial, va a aparecer un movimiento que va a ser importantísimo en la Argentina, que es la Juventud Obrera, de la cual van a ser hijos muchísimos dirigentes de la Argentina. Por ahí no tan reconocidos, no tan recuperados, pero qué sé yo después vamos a tocarlos porque muchos de los que están en este momento, que hicieron sus primeras armas en lo que se llamó la Juventud Obrera. Bien. Primera Guerra Mundial, que va a dar como resultado al finalizar la OIT, por ejemplo. La OIT va a surgir como una oficina. Tenga presente que ya en el mundo se empieza a ver que corre la idea de la revolución socialista anda por otro lado. Estados Unidos plantea la creación de una oficina que tenga que ver con las cuestiones del trabajo. Porque hasta ese momento las cuestiones laborales, la legislación laboral, no existía. De la Primera Guerra va a surgir la OIT, pero también van a surgir dos movimientos, o uno, que van a tener que ver con algún desarrollo sindical: el fascismo y el nazismo. Y no se olviden que, por ejemplo, en la España de Franco, el movimiento de Primo de Rivera se reivindicaba como nacional sindicalista. Y también tomaba la idea de que había una aristocracia, que después se volvió a repetir en la Argentina eso, formada por los dirigentes sindicales. Que había una nueva aristocracia, la aristocracia obrera. Que aquel que es capaz de alcanzar un grado importante y ser respetado por todos sus compañeros ya es un dirigente social y forma parte de un estamento nuevo. Eso se va a repetir nuevamente también en su momento en la Argentina, en la concepción de Bandor.
¿Hay gente de la buena acá? Sí, ahí lo voy. ¿De dónde son, muchachos? Secretario general de la Son todos pintores. Son todos pintores. ¿De dónde son, muchachos? No, ahí de la buena. La Fora. La Fora. ¿Dónde está el está, compañero? La Fora del Quinto, o sea, yo decía, va a aparecer la Sociedad de las Naciones, la primera vez antecesora de lo que son las Naciones Unidas. Por primera vez se cree que si hay un organismo internacional en el cual estén representadas en principio las potencias y se pueda discutir, la guerra es imposible. Y se plantea la idea de la Sociedad de las Naciones, que va a evitar la guerra. Unos años después vino la Segunda Guerra Mundial, que fue peor. No dio resultados. Como dice el brasileño, no dio cierto. Bueno. Irigoyen se va a encontrar con un crecimiento del movimiento anarquista que va a trabajar a los yerbatales y a organizar los yerbatales. Y va al Chaco y empieza a organizar los hacheros. Y va a la Patagonia y comienza a organizar los peones esquiladores de lana. Crea 3 grandes movimientos. Va a Tucumán y empieza a organizar los trabajadores de la zona. Esto hace mal a los anarquistas. Salen. Y como resultado de este movimiento, fundamentalmente, bueno, de las 2 foras, hay 2 foras. La Fora del Quinto, que sigue siendo anarquista, y la Fora del Octavo, que es sindicalista. Irigoyen va a crear el Departamento Nacional del Trabajo. Desde donde se empieza a establecer ciertas pautas de funcionamiento, también, bueno, ya empiezan a aparecer algunas de las resoluciones de la OIT, que hasta ese momento es una oficina, que no depende de la Sociedad de las Naciones, es una oficina en la cual se plantea una modalidad nueva, algo que no se conocía, que es la forma de gobierno tripartita, en la cual participan los trabajadores, los estados y los empresarios. O sea, por primera vez los trabajadores tienen el mismo nivel que los empresarios y los estados. Esto es una situación de tipo revolucionario la que produce esto, ¿no? Bien. Irigoyen se va a encontrar con este crecimiento del movimiento anarquista y del movimiento sindicalista, y bueno, se va a producir lo que se dio a llamar la Semana Trágica. Yo lo cuento rapidito para así vamos fijando el tiempo, porque hay la huelga de los trabajadores de la fábrica Bacena. La empresa contrata el rompehuelgas, los laburantes dicen no, ¿por qué no pasa? Los sindicalistas, una de las cuestiones que plantean los sindicalistas es el piquete, me he olvidado de eso. Los sindicalistas son los que prácticamente lo plantearon como la metodología en la huelga es el piquete, y el piquete no te deja entrar a laburar, y ellos lo planteaban de manera violenta. Los piquetes le impiden entrar a los rompehuelgas, la policía los acompaña, hay tiros y hay trabajadores muertos. Hay un entierro de los trabajadores, hay tiros nuevamente y hay más trabajadores muertos. Y empieza una lucha que se da por toda la ciudad de Buenos Aires. Durante una semana hay tiroteos en todas las esquinas, hay asaltos de armerías. Yo me he ido a algunos lugares donde solían estar las armerías, asaltaron armerías, se proveyeron de armamento. Intentaron tomar la jefatura de policía en la Casa de Belgrano. Fue realmente una... Dicen, yo he leído a Gabriel del Mazo, a los radicales, dicen más o menos hubo 100 muertos. Pero los anarquistas dicen hubo 700. Casas más, casas menos, de lo que plantea uno y plantea otro, no menos de 500 muertos en una semana. Sí. Y han hablado hasta de 2.000 muertos y 4.000 heridos. Claro, pero yo por eso uno dice no, pero porque además había ajustes de cuentas. Yo me acuerdo de un viejito que conocí hace años que había participado, me dijo, nosotros matamos a un policía, me contaba, lo tiramos al arroyo Maldonado.
pero fue un enfrentamiento, un estado de pre-insurrección o de insurrección general. Ustedes piénsenlo ahora eso. Piensen en una semana en la cual el movimiento anarquista ganó la calle. Y fue de violencia total. Esta fue la semana trágica y no sé, se calcula, vuelvo a repetir, entre 500 y 700 muertos hubo en esas jornadas. Terminó, se fue aflojando la huelga a los 10 días y volvieron progresivamente al trabajo y no pasó nada. Un año después se da lo de la Patagonia. Se da lo de la Patagonia donde también ha habido un trabajo importante de parte de la FORA y ya del originario Partido Comunista. Porque yo me he encontrado con que el famoso Gallego Soto, que fue el que dirigió la huelga de Río Gallego, que era afiliado al Partido Comunista. Era socialista el Gallego y después fue de la facción del Partido Comunista. Pero un importante trabajo de los anarcos, que son los que van a organizar esta especie de rebelión a caballo. Primero resolviendo con el coronel Varela las condiciones de trabajo y demás que los empresarios no cumplieron, y después ya en un enfrentamiento cuando Varela vuelve nuevamente la segunda vez, todos lo conocen, sí, ¿no? Con fusilamientos masivos. El precio de la lana había caído, mucho, y los empresarios no querían pagar, querían achicar costos. Esa era un poco la situación, era esa. 2.000 muertos. Yo estaba en el cañadón de los muertos ahí en Santa Cruz. 2.000 muertos, no se sabe. Fusilamientos masivos, entierros masivos, lo peor. Pasaba en la Loma del Peludo, en el fondo de la Patagonia y en Buenos Aires no se supo. Salvo la prensa de izquierda que lo publicó, no se lo supo. Es increíble que estas cosas no se ocurrieron a nosotros. Ahora, lo que yo trato de recuperar con esto es la idea de que nuestro movimiento siempre estuvo rodeado de dos cosas. Primero, de una fuerte presencia ideológica. A veces uno escucha a algún periodista que dice no puede ser que la política esté desde el origen. Porque tu concepción política te lleva a tu concepción organizativa sindical. Tu concepción política sindical te lleva a pensar qué tipo de Estado querés y qué tipo de gobierno. Y la otra es que siempre nos dieron. Siempre. Que cada paso que se ha hecho en este desarrollo ha sido con sangre, lamentablemente. Y que hemos conseguido en el curso del tiempo empezar a establecer normas de convivencia civilizada que no se daban. Acá lo empezó a hacer Hipólito Yrigoyen y se encontró con, con una policía que yo creo que no llegó a dominar en absoluto, que hizo la semana trágica con una policía. Claro, también. Y con un ejército que yo tampoco creo que dominaba mucho. Que fue la que hizo la Patagonia. Bueno, a Yrigoyen lo va a suceder a Alvear, ¿no es cierto? Entre el 22 y el 28, y Alvear nuevamente Yrigoyen. Entre el 28 y el 30. Acá vamos a estar al borde de la crisis mundial, del derrumbe de las bolsas, de una crisis de sobreproducción. Parecida, no digo a esta que hay en este momento en el mundo, pero donde los brokers, donde los financistas tuvieron mucho que ver. Compraban acciones con una seña, las vendían sabiendo que iban a aumentar, las vendían a la semana, devolvían al banco el préstamo que habían pedido
Y hubo un momento en el cual la Reserva Federal Norteamericana le subió la tasa a los bancos le pidieron los préstamos, tuvieron que devolver rápidamente todo el dinero y mal vender las acciones y se empezaron a caer todas las acciones. Pero había grandes cantidades de stock. Desempleo. Los países que dependían de Estados Unidos entraron en la depresión. Algo me dice. Entraron en la gran depresión. Un poco lo que está pasando en este momento en el mundo. Europa fue arrastrado por Estados Unidos, por la sierra de empresas que viene de Estados Unidos. Nosotros también, digamos, caen los precios agropecuarios. Se cierran los mercados. Inglaterra va a empezar a cerrar sus mercados, que es nuestra principal compradora. Y cae el político. Después de un golpe de Estado, lo derrumba y Irigoyen tiene 76 años, si no me equivoco. Ya es un hombre muy grande, 75 o 76 años. Y ni siquiera el partido eso. La realidad es así, entre dos corrientes, una personalista, que digamos, la llama personalista, que apoya a Puerto Gregorio, y una antipersonalista que apoya a Alvear. Y el partido empieza en un proceso de burocratización y de alvearización, que significa aristocratización de lo que fue la idea de las masas, la recuperación para las masas argentinas. En este momento, en el momento de la caída de Irigoyen, está la fora del quinto, la fora del octavo. La fora del octavo lo vamos a hacer acá. Fora del quinto congreso. Esta sigue siendo anarquista. Los socialistas han creado una organización que se llama COA, la Confederación Obrera Argentina. Los sindicalistas han creado una que se llama Unión Sindical Argentina. Y el Partido Comunista ha impulsado un movimiento que se va a llamar Movimiento de la Unidad Sindical Clasista. Esto es el 30. Esto es el 30. Como resultado de esta situación, se plantea lo que se planteó acá, la unidad. Y socialistas, sindicalistas y comunistas van a crear la CGT. Afuera va a crear la suya. Este es el momento, a la caída de Irigoyen, al peor momento, es cuando aparece por primera vez la idea de la CGT. En un país que se ha transformado, en el cual el planteo sindical de los anarcos tiene mucha llegada ya, porque acá ya hay industrias. Por lo tanto, empieza a aparecer el trabajador industrial, el trabajador que no tiene oficio, el trabajador de la leña, el obrero. Porque hasta ese momento era el trabajador que tenía oficio. Y los obreros industriales se van a nuclear en sindicatos por rama de producción. No va a haber un sindicato de torneros, un sindicato de fresadores y un sindicato de metalúrgicos. Y van a ser todos metalúrgicos, desde el, bueno, ahora digo con eso, ¿no? Pero desde el tipo que maneja el camión que lleva las piezas, el empleado de la oficina y el trabajador de la línea. Todos metalúrgicos. Y los sindicatos por rama de producción se empiezan a nombrar en federaciones. Y surgen grandes federaciones y confederaciones, la comercio, las digamos, surgen dos tipos de organización. Las asociaciones, que son sindicatos, como todos ustedes lo saben, sindicatos únicos, que tienen todo el país,
y las federaciones, que a veces son de una provincia, como en el caso de las federaciones de las municipales de la provincia de Buenos Aires, o de los trabajadores de comercio, y las confederaciones. Pero va a surgir una gran confederación, que va a ser la siguiente. Por eso se le llama, perdón, sindicatos de primer grado, de la segundo federación grado, de segundo y la confederación. Claro. Y la confederación en la siguiente. Esto es un hecho bastante nuevo, diríamos, en ese momento, pero además que va constituyendo una idea, diríamos, un modelo sindical. Acá empieza a aparecer un modelo bastante propio. Empieza a aparecer el modelo argentino, y esto como parte de la María, un modelo sindical argentino. Se empieza a constituir. Y esto creo que los va a llevar a los anarcos con sus posiciones. Bueno, va a surgir como metodología al paro. Y si hay una huelga, es una huelga de un sector, la famosa huelga bancaria, o la huelga de ferrocarriles, pero no hay huelga general. Puede haber un paro general de 24 horas, de 48, pero no hay huelga general. Se establece esa metodología. La metodología, ¿cuál va a ser? De la cual, bueno, va a aparecer el peronismo, es pego y negocio, pego y negocio. Es toda una manera de visualizar cómo se avanza. Decía Petén que había que avanzar como el loro. Petén, que era presidente de Francia, general Petén, mexicano. Si miramos el loro cuando sube una escalera, no hace así. Hace un paso, se agarra. Paso, se agarra. Consolida, hace un paso hacia adelante y consolida. Esa va a ser la forma, el modelo que va a aparecer en la Argentina. Y esta etapa, después del 30, bueno, primero Uriburu, que es un nazi, que digamos, concretamente él define su condición, decían von Pepe, porque era un grande, Justo y José Ortiz van a digamos, formar parte de este gobierno de lo que se va a llamar la década infame. 10 años de fraude y de entrega. A tal punto que el vicepresidente de Justo, que es Roca Hijo, ante la situación que se da, en la cual Inglaterra no le compra carne a la Argentina, porque dice, bueno, nosotros le vamos a comprar carne de otras colonias, le vamos a comprar carne a Australia, le compramos carne a Canadá, le compramos carne a, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman los todo vestido de negro? Nueva Zelanda. Le compraba Nueva Zelanda y entonces aparece una misión argentina presidida por Roca Hijo, que va a ser el famoso pacto Roca-Runciman, donde Inglaterra se compromete a comprar una cantidad de carne argentina por año, pero como contrapartida exige la constitución de un banco central que maneje la moneda y que sea independiente del gobierno. Ahí es cuando aparece, uno se acuerda de Redrado diciendo que iba a renunciar. Ahí aparece el Banco Central, en el pacto de Roca-Runciman, cuando los ingleses necesitaban manejar la moneda nuestra. Pacto que digamos que Arturo Jauretche también y la gente de Forja llamó Estatuto del Coloniaje. Ahí nos engramparon como colonia durante muchos años hasta que aparece Perú. Por eso es que, digamos, acá se va a ir comprimiendo una situación en el marco de esto, Segunda Guerra Mundial, con lo que esto significaba, porque aparece. Acá en la Primera Guerra había aparecido Estados Unidos siendo una primera potencia. No se conocía una potencia industrial como Estados Unidos. En la Segunda Guerra aparece la Unión Soviética como potencia.
tampoco se conocía semejante poder de recuperación. Los rusos pierden 20 millones de personas en la guerra. Sin embargo, no dejaron de producir. Yo hablaba con algunos rusos y me decían que cuando iban hacia Siberia no tenían electricidad, y entonces hacían líneas de bicicleta y con eso movían los tornos. Había 50 tipos de línea pedaleando con cadenas y con eso movían la maquinaria. Hasta que fueron instalando electricidad. Pero continuaron haciendo tanques, haciendo aviones, continuaron y haciéndolo bien. Y pasaron de la cantidad a la calidad. Entonces, nos encontramos con que aparecen las Naciones Unidas, se derrumba la idea del fascismo. Es y los dos unidos, y acá voy a pasar al final, así los que se cayeron, derrumbados, se recuperan. Sí, muchachos, ¿les va bien? Cuando termina la guerra, y Estados Unidos y Rusia y la Unión Soviética en ese momento han sido los que han ganado la guerra. Entonces ocurre como ocurre en este momento, eran los dos fuertes, y el planteo va a decir, bueno, ya que ¿por qué no creamos un solo movimiento sindical? Un poco como pasó en estos últimos tiempos, como está ocurriendo todavía, yo no tengo mucha más información, pero que hay nuevamente la globalización sindical, como se dio la globalización en otros planos, ha encontrado una sola central en la que están todos. Entonces, todos los movimientos sindicales se juntan en lo que se dio a llamar la Federación Sindical Mundial. En Estados Unidos, digamos, empieza la Guerra Fría. Empieza el enfrentamiento entre el este y el oeste. Viene la partición de Alemania. Hay dos posiciones. Una posición que dice, plantea Hans Morgenthau, un sociólogo norteamericano, que dice, hay que volver a Alemania al estado pastoril. No dejarle una industria y que vuelvan a sembrar gladiolos. Es la única manera de que esto no prueben más nunca, no nos jodan nunca más, o así. Y me creo que dice. Y otro sector que dice, no, hay que devolverle la industria, porque en esa llanura que dice Morgenthau van a correr los tanques rusos, van a invadir rápidamente la zona. Hay que generar una industria y un movimiento obrero y un movimiento sindical